Esta semana en Cuadriga, terror en Nigeria. ¿El mundo al rescate? La publicación de un vídeo que muestra a las niñas secuestradas provocó la condena mundial. Ha pasado un mes desde que desaparecieron. Desde entonces aumenta la presión sobre el presidente nigeriano Goodluck Jonathan. Su gobierno aceptó ayuda internacional para salvar a las niñas. Estados Unidos envió asesores y aviones de reconocimiento como este. Pero algunas voces critican la ayuda internacional y aseguran que es una extensión peligrosa de la llamada guerra contra el terrorismo. ¿Es la ayuda internacional la respuesta adecuada al terrorismo islamista en Nigeria? Conduce el programa Víctor Manuel Borque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Principalmente a nuestros telespectadores de América Latina les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. El secuestro de más de 200 escolares en Nigeria ha conmovido e indignado a la opinión pública mundial. El primer productor de petróleo de África, el país más poblado de ese continente, sufre múltiples tensiones como consecuencia de las diferencias profundas en el terreno político, religioso y territorial. Para hablar sobre este tema, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Josefine Landertinger Forero, directora de Global Eyes Production, una empresa de videos y documentales que promueve el diálogo intercultural y los derechos humanos. De nacionalidad colombiana y austríaca, se graduó en Cine y Comunicación Social por la Universidad Libre de Berlín. Ha trabajado como docente y documentalista en América Latina, Europa y África sobre derechos humanos e igualdad de género. José Luis Valdés Ugalde estudió Sociología Política y Relaciones Internacionales en la London School of Economics, ha sido director de la UNAM en México y en la actualidad es profesor visitante en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Es experto en Estados Unidos y democracia en América Latina y en temas de transición política, económica y social, así como el tema de la gobernabilidad y seguridad. Y Antje Bauer, periodista alemana con estudios en ciencias políticas y ciencias islámicas. Reportera especializada en Medio Oriente, Turquía y Afganistán, ha sido corresponsal en Madrid del diario alemán Tageszeitung. Ha trabajado también para el grupo de radio y televisión estatal ARD y como docente de la Academia de la Deutsche Welle imparte cursos de periodismo en países árabes. Nigeria tiene 170 millones de habitantes, es el primer productor de petróleo en África, el 15º a nivel mundial. En fin, es un país rico, pero con grandes desigualdades sociales. ¿Cómo se explica el fenómeno que en un país como este surja un grupo islamista radical como Boko Haram, del cual hasta ahora no habíamos escuchado casi nada hasta este secuestro de estas escolares? Yo creo que a esa pregunta muy ancha hay una respuesta relativamente fácil y es la repartición de la riqueza. Y en ese sentido, el petróleo que tienen no es solo una beneficencia, pero es también un problema. Porque lo que viene, o sea, el 80% de las divisas que obtiene Nigeria es relacionado al petróleo y eso se lo reparten sobre todo las élites políticas y ellos son sobre todo el sur y el norte no aprovecha de toda esta riqueza y el norte vive en la mayor parte de la población viven bajo el suelo de la pobreza y no ven nada de todo este desarrollo que ha llevado a Nigeria al país más productor, más rico de África. Y esta es una razón por lo que se crean grupos así y encuentran gente que se une a ellos. Es decir, la distribución de la riqueza, que es un problema social. Prácticamente común, es un común denominador en las economías emergentes, por ejemplo. Ahora, en Nigeria hay una población, digamos, en el sur cristiana, que es donde está el petróleo, la parte rica, y en el norte una población principalmente musulmana y también tribales, hay como 200 tribus. ¿Cuál es la apreciación que tienes tú, José Luis, de este fenómeno, de la radicalización, sobre todo en el norte musulmán? Bueno, el origen del grupo viene del 95 aproximadamente, está impregnado por una visión del islamismo hiperradical, quieren instalar un califato en ese sector de ese país. Con relación al tema de la distribución, yo creo que desde luego la base del gran problema de los conflictos políticos y sociales que tenemos
para nuestro público latinoamericano especialmente, que vive también en condiciones similares a algunas de las situaciones que los africanos viven, es un piso muy importante para la interpretación y el análisis sobre los conflictos políticos, las crisis y la inestabilidad, pero no es el único. En América Latina no tenemos fundamentalismo islámico porque precisamente no tenemos islámicos, no tenemos una población islámica importante, no tenemos una población islámica ni siquiera ideológicamente radicalizada al grado en que se han radicalizado este grupo o encabezando este tipo de acciones. Entonces, yo creo que en efecto el problema de la distribución del ingreso es grave, pero también hay una todavía no probada influencia y vinculación con las posiciones de Al-Qaeda y de otros grupos extremistas islámicos que ha comprado el producto, sin embargo ha criticado. Sobre eso vamos, mira, sobre el tema de las relaciones, digamos, hacia dónde lo vamos a tocar. Pero me interesaría, Josefín, desde tu punto de vista, ¿cómo la ves tú? Tú has vivido en Colombia. Allí también todavía hay un conflicto armado que ya lleva varias décadas. Sí. Bueno, en América Latina tenemos experiencia trágica desde ese punto de vista, en los años 70, los años 80, prácticamente grandes conflictos armados y problemas con la población, donde la mujer prácticamente ha sido la primera víctima, digamos, de estas crisis. Lamentablemente hay muchas líneas paralelas con el conflicto armado de Colombia. O sea, en Nigeria se vive un conflicto armado interno entre dos grupos, como ya hablamos, el norte islámico contra el sur cristiano. Digamos, el paralelo con Colombia es que es un grupo radical que quiere terminar con las élites, digamos, como las FARC en Colombia, que también, digamos, surgieron con ese propósito, también de distribuir los bienes de forma igual por toda la población, que también es una motivación de las FARC. Bueno, en Colombia es el asunto de tierras, en Nigeria es el asunto del petróleo. Las mujeres como instrumento de guerra para humillar al enemigo, las mujeres como portadoras de la siguiente generación del enemigo a quienes hay que controlar. Eso es también un factor común en los dos conflictos. Y bueno, sí, esos serían como las similitudes. Las diferencias, como ya ha explicado José Luis, pues el islamismo, que en Colombia no está, y digamos todo el contexto, Latina, ¿no? Correcto, todo el contexto islámico. Sí. Antes te veía que mientras hablaba Josefín, tú asentías con la cabeza. Me refiero al propósito, digamos, por un lado está que tenemos el común denominador de las élites, en ambos, digamos, en África, en este caso Nigeria, y ella comentaba lo de Colombia. ¿Cómo ves tú, ves ahí más paralelos en esa situación? Sí, a mí lo que me gusta mucho es lo que dijiste de utilizar las mujeres como armas para humillar a los hombres. Eso es una cosa que es muy importante, de la que no se habla mucho, yo creo. Yo creo que con respecto a lo que tú dijiste, que en América Latina desde luego no hay un movimiento religioso fanático y por eso los conflictos se forman de otra manera. Yo creo que es un poco, no sé, según la fase, la época en la que nos encontramos, las protestas se unen en torno a cosas diferentes. O sea, si pensamos en los años 70, 80, fue el periodo en que, por ejemplo, en América Latina, pero no solo, hubo movimientos de izquierda extremistas que con eso de defender las ideas también recurrieron a la violencia. Si hablamos de Sendero Luminoso en Perú, por ejemplo, o también los FARC, no es cómico lo que hacen. Y yo creo que en África, en la parte musulmana de África, pues desde luego hay una especie de moda, para decirlo de modo ligero. Hay una moda porque lo que no ha funcionado entre los musulmanes es el naserismo, de reunir a los árabes, el comunismo ha fracasado, y lo que queda ahora como ideología queda esta interpretación del Islam altamente rigurosa y estricta, y yo creo que es lo único que tiene el momento, y por eso lo hacen. Y criticada
criticada por los sectores moderados del Islam. Exactamente. A quienes ha incluso sacrificado el movimiento mismo, en algunos casos los ha asesinado, tanto dentro de Nigeria como fuera. Yo creo que es importante plantear solamente una frontera en el análisis que se hace, y es que finalmente África sí es un país tardíamente descolonizado, comparado con América Latina. América Latina es tempranamente colonizado comparado con los procesos de descolonización que África vive. ¿Eso qué significa? Significa que la construcción de las instituciones políticas y económicas es mucho más tardío. En ese sentido hay un subdesarrollo mayor desde el punto de vista de democracia política y desde luego también progreso económico o modernidad. Si se puede decir, esa palabra es peligrosa, siempre la uso con cuidado, modernidad. Pero creo yo que lo que refleja lo que está ocurriendo en África, o más bien África o el caso de Nigeria como un caldo de cultivo potencial para la producción de movimientos de este tipo, es también consecuencia de la inmadurez institucional del conjunto de los países, quizá con la excepción de Sudáfrica, que en el caso de Nigeria ya ha hecho en este momento, ha detonado una bomba de tiempo enorme, complicada, que ha movido desde luego las conciencias internacionales, pero también desde luego las nacionales. A mí me interesa mucho el movimiento social en Nigeria, hablar de ese movimiento donde las mujeres, por cierto, están muy presentes, fueron las que iniciaron la idea, ¿verdad?, de regreso a las niñas. Pero este paralelismo, esta diferenciación sí me interesaba, esa acotación es importante. Sí. Había otro aspecto que tenía que ver, perdón, ¿tú querías decir algo al respecto? Sí, quisiera añadir algo, y es que, digamos, este grupo radical Boko Haram ve a digamos, todo el sector de educación, el sector, sí, como de progreso relacionado a una idea colonial que viene, digamos, del colonialismo británico, y quiere rebelarse contra lo que es como el establishment, contra la educación, contra occidental, todo lo que ve como características occidentales que alejan al país del Islam. Yo creo que eso también es como en términos de colonialismo interesante verlo. El nombre literalmente significa la educación occidental es un pecado, que en todo caso retoma una posición muy extrema, una lectura muy extremista del islamismo, que prácticamente todos los islamistas moderados ya han matizado en forma muy importante. Por eso creo que es importante y singularmente importante en Nigeria por el hecho de que está produciendo un islamismo de estas características y de consecuencias sociales tremendas y societales, ¿no? Hay un problema, por así decirlo. Estos vínculos de un grupo tan sanguinario, se le ha definido Boko Haram, que tiene vínculos con Al-Qaeda en la región del Sahel, más o menos. Eso no está muy claro, pero eso es lo que más o menos se dice. E incluso hay allí un cinturón, digamos, de islámico fundamentalista que se ha expresado en otras ocasiones. ¿Qué vínculos ves tú allí? Bueno, yo creo que con respecto a todos esos grupos, independientemente de los vínculos que tienen, yo creo que todos ellos tienen una parte ideológica que es muy visible, pero tienen también unos intereses económicos muy claros. Entonces, todos esos grupos, que fuera Al-Qaeda en la península arábica, o que tengamos Al-Qaeda en el Magreb, o que tengamos Boko Haram, todos trabajan con el negocio de armas, con trata de blancas, con trata de drogas, y no nos olvidemos que Nigeria es un país que tiene una frontera con Argel, con Chad, con toda una serie de países que tienen frontera con el Sahara, que no se puede controlar. Y todo ahí hay una serie de negociaciones, de tratos también con esos grupos que tienen una idea ideológica en común, pero sobre todo tienen unos intereses económicos muy claros. Y para mí eso está claro. Por ejemplo, encontraron a unas armas modernísimas en las manos de Boko Haram, que ni el ejército de ese rico país Nigeria tiene. ¿Y de dónde lo van a tener? Pues de sus colegas que están en otros países. ¿No? Sí, eso es. La relación entre Boko Haram y Al-Qaeda no está muy clara, porque de un lado se puede suponer que hay lazos, pero Al-Qaeda no es una organización jerárquica, piramidal, con un jefe que manda y todos los demás hacen lo que él dice, sino que es una cosa más bien autónoma. Y ahí, por ejemplo, después de lo que Boko Haram
pues no nos olvidemos que han matado a 2.000 personas en lo que va de año. 2.000 personas en Nigeria solo. O sea, Al-Qaeda dice, hay en los blogs de Al-Qaeda, por ejemplo, hay gente que dice, pero eso no es lo que queremos, porque así perdemos el apoyo de la gente. O sea, la relación no es así tan buena. Tú mencionas el aspecto económico. O sea, en Nigeria el 60% de la población, según la información que tengo, vive con menos de $1 por día. O sea, ahí estamos hablando de una tremenda desigualdad social. Y en el norte, que está con una población mayoritariamente musulmana, lo que ellos quieren imponer prácticamente es la sharía o la ley islámica. Pero no, cuando tú hablas de cosas económicas, más allá de este boicot, entre comillas, por así decirlo, no conozco ningún programa económico de Boko Haram, en este caso, o de otras organizaciones afines. Pero eso es lo típico de ideologías. Cuando no tienes una alternativa claro, lo une solamente social, la religión. Haces vivir la gente de lo que tienen en la cabeza. Eso es lo típico. Y por eso muchas veces las ideologías tienen pie ahí donde no hay otra cosa. O sea, últimamente hubo un plan del gobierno incluso de fomentar el desarrollo en el norte. Y yo creo que es la única vía. Aunque ahora hay problemas porque no hay seguridad, desde luego los inversores no quieren invertir dinero, pero yo creo que el desarrollo pasa por ahí, si no van a seguir yendo con Boko Haram. Eso es cierto, pero ahí es la cuestión de que y hay otro paralelo triste con Colombia. ¿Quién gana, digamos, con este conflicto? O sea, los dos estados, tanto Colombia como Nigeria, son estados que invierten muchísimo dinero en la defensa, o sea, en la guerra, y, digamos, puede ser que el gobierno de Nigeria no se interese mucho por terminar tan rápidamente este conflicto, porque hay muchísima gente que vive de la guerra, o sea, todos los militares. Bueno, entonces ahí como que hay una problemática. Es una forma de vida. Y yo creo que esa forma de vida es fomentada también por la enorme corrupción del régimen nigeriano, que probablemente incluso, habría que probarlo, pero algunos analistas sugieren que las armas y los recursos podrían venir de sectores del gobierno muy corrompidos, ¿sí? Cosa que es terriblemente seria y además políticamente muy peligrosa. Lo que es muy claro es que grupos como estos no creen en la política como el espacio mediador para resolver las diferencias. Eso está clarísimo. Y en cambio creen en la muerte y en el suicidio colectivo, básicamente. Están en el acto mismo del secuestro de las niñas. Parece que es un hecho inédito, por un lado, pero por el otro un precedente peligrosísimo para el resto de las células. Ojo, es precisamente los grandes analistas sobre los vínculos de Al-Qaeda hablan de que todavía no está demostrado que haya un vínculo entre Al-Qaeda y este grupo terrorista. Pero sin embargo lo que sí plantean es que tiene una capacidad celular, estos grupos islámicos radicalizados, fundamentalistas al extremo. Yo creo que el fundamentalismo más fundamentalista es el de ellos, representado por ellos. Estas posiciones, la capacidad de reproducción es enorme. Entonces, por eso existen en una región concreta de Nigeria, sin necesidad de tener que tener un vínculo con organizaciones financieras internacionales manejadas por Al-Qaeda que les permitan sobrevivir. O sea, lo que es interesante es la localidad que suponen. Son locales, no son internacionales, no es Al-Qaeda. ¿Sí? Eso es importante. A propósito del papel que juegan sobre todo las compañías multinacionales, porque recordemos que el petróleo está en manos de empresas extranjeras, ¿no? El Estado nigeriano, que es prácticamente un Estado muy frágil, entre otras cosas, no tiene el control de sus materias primas, en este caso petróleo y gas natural. Ahora, no existe, lo que uno se pregunta en estos momentos, ahora para buscar a los terroristas y para dar con el paradero de estas niñas secuestradas, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han ofrecido apoyo, ayuda. ¿Hasta qué punto este es un apoyo o una ayuda desinteresada?
Bueno, se los planteo si me usted. permiten decirlo, yo creo que nada hay desinteresado en política internacional. Ninguna acción de ningún Estado está desprovista de un interés específico. En un sentido, si hay racionalidad todavía en los actores estatales, yo diría que el primer interés que tienen estas tres potencias, particularmente Estados Unidos, es la preservación de la seguridad regional, la preservación de la seguridad continental y la preservación de la seguridad global, sobre todo a raíz del 11 de septiembre, que nos ha afectado muchísimo a todos, muchísimo, a nivel del debate local, familiar, político, nacional, internacional, mucho, ¿no? Las medidas para viajar y demás, no sé, digo, todos las conocemos y las sufrimos. Pero el segundo elemento que en efecto esta discusión ya debate es hasta dónde quieren penetrar e intervenir en un país soberano. Bueno, yo soy de la opinión de que si un país es soberano, entonces tiene que demostrarse soberano, ¿sí? Si no quiere intervención extranjera, tiene que demostrar que puede hacerlo solo. Pero Nigeria se convierte en un problema de seguridad internacional en la medida en que no tenga la capacidad del régimen de controlar a sus propios actores radicalizados como este. Si es así, entonces yo soy de la opinión de que este apoyo internacional está bien planteado en la medida en que se negocie internacionalmente con un marco normativo internacional perfectamente bien entendido entre todos, con la participación de Naciones Unidas y de los organismos regionales de seguridad para preservar seguridad en esa parte y que no se exporte o que no se contamine el resto. Ya ahorita en este momento Nigeria está rodeada. Tiene una visión, ojo, la relación con el Atlántico es bien importante también aquí de Nigeria porque es una ventana al mar muy importante. Entonces ya creo que el grupo ha provocado también una reacción que incluso puede considerarse antitética en el sentido de que puede ser el principio de su fin. Pero todo dependerá de que las acciones de seguritización, si se puede decir así, internacionales, sean lo suficientemente razonables y racionales como para no meterse a donde no tienen que meterse. Pues, además, no sé si puedo añadir una cuestión. Hay la crítica, sobre todo a Estados Unidos o a Inglaterra, de estar ayudando a un Estado corrupto y fallido, claro, fallido, que igual comete atrocidades a diario porque pues está el estado de emergencia en el norte de Nigeria, así que hay torturas, hay ejecuciones extrajudiciales y pues de tanto hablar sobre derechos humanos y todo esto, pero al fin y al cabo son los países con los cuales están haciendo negocios, ¿no? Es bien importante la cantidad de muertos que ha habido en las cárceles nigerianas, que es una denuncia internacional de Amnistía Internacional, de muchas otras, es impresionantemente alta. Aquí hay una corresponsabilidad del Estado en lo que está ocurriendo y creo que esa corresponsabilidad tiene que asumirse también como corresponsabilidad propia en el caso de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, sobre todo Inglaterra. En el caso de la... Sí, perdón, tú querías añadir. Quería decir, yo estoy de acuerdo, yo creo que la comunidad internacional, con la idea de tener una cierta estabilidad en la zona, pues está de acuerdo con colaborar con regímenes de dictaduras, como hemos visto en otros países también. Pero me parece que ahora se me perdió el hilo. Bueno, no importa, pero yo te quería preguntar algo a propósito del papel de Alemania. Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, incluso que quiere organizar una conferencia para ver cómo... Puedo, ahora pero sí me claro, volvió. te acordaste, pero por supuesto... Lo que a mí me parece importante también es que no es solo estabilidad, que es a lo mejor la cosa más importante, pero yo creo que es también una cosa de materias primas. Y, por ejemplo, Nigeria ahora... el primer comprador del petróleo de Nigeria ya no son los Estados Unidos, como es la India. La India. No es China. Y en toda África, China, India, están comprando terrenos. Los franceses están comprando terrenos, o sea, hay también una casa... ¿O ganando terreno te refieres a eso? Una casa al terreno y a las materias primas, como por ejemplo Nigeria está rica en minas también. O sea, yo creo que eso también influye mucho, que ahí se intenta pues acapararse de las materias primas que se están terminando. O sea, creo que se trata también de eso. Sí, pero yo quisiera preguntarte, de todos modos, ¿Alemania qué? ¿Tiene algún plan en esta historia, digamos, a propósito de ayudar para localizar a los terroristas y ver y dar con el paradero de las chicas secuestradas? Pues Alemania no tiene, como lo mismo pasó en Mali.
O sea, no tiene ese pasado fuerte de colonias en África. O sea, tuvimos algunas colonias, pero no por mucho tiempo, y la cosa se acabó, gracias a Dios. Y yo creo que hay más un reflejo colonizador en los franceses, en los ingleses, por ejemplo, sí, de ir como Hollande se mandó a sus tropas a Malí. Yo creo que aquí se vería de mal ojo la idea de mandar, por ejemplo, tropas ahora a Nigeria. ¿Por qué? No, pero no me refería a tropas, pero sí apoyo logístico. Alemania ha enviado otro tipo de apoyo logístico a otras regiones del mundo. A mí incluso me parece ese envío de material logístico de parte de los Estados Unidos a Nigeria me parece absurdo. A mí, no sé cómo lo veis, a mí me parece absurdo. No son capaces ellos de identificar a esa gente. Y mandamos a gente que no se conoce, que no conoce el terreno, que no conoce la situación. Los equipos probablemente al segundo día se estropean porque hay demasiado calor. Muy delicado. A mí me parece ridículo, me parece un activismo que no entiendo, francamente. Ya, bueno, pero también gracias al activismo internacional se ha hecho conocida esta situación de las chicas secuestradas. Nosotros, el equipo de Cuadriga, ha preparado una nota al respecto. El hashtag #BringBackOurGirls, traigan de vuelta a nuestras niñas, fue un éxito en las redes sociales. Motivó manifestaciones en todo el mundo. Varias personalidades apoyaron la campaña. La primera dama estadounidense, Michelle Obama, publicó una fotografía con el hashtag en su cuenta de Twitter y tomó la palabra en el discurso presidencial para expresar su indignación por el secuestro de las niñas. El hashtag contribuyó a concienciar a la opinión pública, pero también fue criticado como clickactivismo sin impacto en el mundo real. ¿Servirá el hashtag para encontrar a las niñas? ¿O está condenado a desaparecer y ser olvidado? Es bastante fuerte eso, pero ¿para qué sirve una campaña de este tipo, Josefina? Yo soy fan del clickactivismo, o sea, a mí no me parece algo negativo. Pienso que quienes lo critican como algo que no sirve para nada están negando algo que pertenece a nuestra realidad en este mundo. O sea, somos Internet, o sea, no importa si estamos en un pueblo chiquito en Latinoamérica que está inundado de cafés Internet, la gente busca ese tipo de información. O sea, yo apoyo al activismo en Internet, incluso yo misma he usado el hashtag #BringBackOurGirls. Devuelvan a nuestras chicas. Sí, devuélvanos a nuestras chicas. Me parece que sirve para llamar la atención. O sea, no sé si realmente va a servir a encontrar las chicas, pero sirve a que seamos ciudadanos informados, a que sepamos qué es Boko Haram, dónde es Nigeria, todas estas cosas que igual pues sirven a que una sociedad, digamos, avance y progrese y haga presión política también. Ahora ¿cómo es que se llama? En una campaña en change.org por la liberación de estas niñas. Entonces yo creo que sí sirve para hacer presión social sobre todo. Siento que, por ejemplo, el gobierno de Nigeria sí se siente observado por toda la comunidad internacional, como quien dice, hagan algo, y por eso para mí la atención sirve. No, me parece muy bien. Yo recuerdo también que vi fotos de Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, también con este cartoncito de devuélvanos a nuestras chicas. La mujer de Sarkozy también. Exactamente, sí. Y en América Latina hubo varios que también se han adherido a esta campaña. Sí. ¿Tú le encuentras algún sentido a este tipo de campaña? ¿Encuentras que son efectivas? A mí me interesa preguntar sobre esto porque al final hay un segmento de la sociedad que tiene acceso a Internet, y en algunas partes o en algunos países prácticamente es una minoría. Yo soy más crítica con respecto a eso. Estoy de acuerdo contigo que eso llama la atención, sí. Y desde luego toda esta atención internacional ha hecho una cierta presión sobre el presidente de Nigeria, porque hasta aquel momento pues dijo, bueno, vale, 2 niñas, 200 chicas más, pues vale, son chicas. Pero después de que hubiera todo ese grito,
pues desde luego, como tú dijiste, se siente observado. En esto yo creo que tiene un sentido, pero la verdad es que yo creo que en los pueblos de Nigeria dudo mucho de que tengan acceso y que les influya la realidad, porque ellos no son Internet, no creo. Pero eso no importa tanto, en mi opinión. Yo creo que es un acontecimiento internacional de gran relevancia, que es importante para todos, como lo fue el 11 de septiembre, como lo fueron los atentados en España, como lo fueron los atentados en Londres. El hecho de que se esté atentando contra la juventud, contra las mujeres en las escuelas, que son espacios públicos a los cuales se tiene derecho, que se esté atentando contra la educación como un derecho humano, internacional y global, y que se dé a conocer a través de, por cierto, un movimiento que inicia en Nigeria. Sí, inicia en Nigeria, no es el imperio fulano el que, digamos, un abogado, sino que son los nigerianos los que arman un movimiento a través de las redes y de Twitter particularmente, e involucran a la sociedad civil, particularmente a los más afectados, que son los padres o parientes de las niñas, y denuncian el hecho internacionalmente. Eso, para eso es Internet, las redes. Yo tengo algunos estudios sobre el acceso, la accesibilidad a las redes, y es muy grande en el mundo, independientemente, desde luego, de que hay muchas regiones en donde no se escucha, donde no se puede tener acceso a Internet, pero ahorita los satélites están en todos lados, se puede. Entonces, yo sí creo que es un valor agregado para que la opinión pública asuma una posición crítica y de presión contra un régimen represivo como el nigeriano, ¿sí? en una situación muy compleja de la vida internacional, de la vida africana en su conjunto también, y con respecto al movimiento o movimientos terroristas que están afectando la estabilidad de todos. Entonces, para mi gusto, el secuestro de las 200 niñas es un agravio a mi propia persona, es un agravio a mi nación, es un agravio a lo que yo considero como el factor más importante de la condición civilizatoria, la convivencia entre seres humanos, razonable, irracional y dialógica. Si esto termina, entonces estamos terminando con pedacitos, aunque sean 200 niñas, no importa que sean 200 niñas, ya fueron muchas antes, tienen secuestradas a cualquier cantidad de ellas, que por cierto fueron usadas para este video que vimos, en donde no son más que 70 las que han sido identificadas de las 200, las demás ya han sido niñas que ya fueron secuestradas y convertidas al Islam. Entonces, esto desde luego que es un gran acontecimiento. Yo agradezco mucho a las redes sociales que hayan puesto a disposición mía y de muchos, aunque algunos hubiéramos sabido de Nigeria, pero que para América Latina sea y para el mundo una información relevante a través de los medios es, yo creo que de la máxima importancia, porque, insisto, este es un acontecimiento que es patrimonio de todos, aunque sea agraviante, y es fundamental entenderlo a cabalidad para poder llegar a una solución razonable, que es liberar a esas niñas sin negociación. Hay una cosa que... Sí. Cuestión importante, si no fuera esa campaña no estaríamos nosotros aquí hablando sobre eso. Pues mira, me has leído el pensamiento, es algo que yo quería decir también, sí. Hay una cosa que me interesaría, que es un poco tu experiencia personal. Tú has estado trabajando en África y por la temática que llevas a cabo, tiene que ver con derechos humanos, igualdad de género. Me interesaría que pudieses contarnos un poco esa experiencia que has tenido en África. Bueno, la experiencia que yo he tenido en África fue sobre todo en Sudáfrica, que realmente se puede decir es un país excepción en todo el continente a nivel de, digamos, derechos humanos, derechos de género. Nigeria está un poco arriba de toda la media de desarrollo de África subsahariana. Pero a nivel mundial obviamente hay muchísimos problemas, hay un grande problema de la mutilación genital femenina en Nigeria, derechos de género en estos contextos de conflicto armado, de guerra, de mujeres como instrumentos. O sea, me gusta una frase de Foucault que dice: el cuerpo humano está inundado de contexto político, y en una sociedad patriarcal como es la de Nigeria, el cuerpo de la mujer, digamos, la violación contra el género femenino en épocas de guerra es un espejo, un reflejo de la desigualdad de género en épocas de paz. Entonces yo veo eso un poco en ese contexto, que, digamos, Nigeria
tiene todavía muchos problemas relacionados a la educación, al avance de la mujer y digamos esta cuestión también, este extremo del secuestro de 200 niñas o más de 200 niñas y otras que fueron secuestradas después incluso, es una atrocidad, es una violación de muchísimos derechos humanos y sí, hay que hacer algo. Yo te preguntaba esto porque Nigeria tiene cierta tradición en el movimiento feminista, por ejemplo, porque en 1929 un grupo de mujeres de la etnia Igbo, si no me equivoco, protestaron contra las autoridades locales por tener un mayor acceso y participación de las mujeres en el gobierno. Estamos hablando de la época de la colonia, por así decirlo. Y tuvieron éxito, lograron, digamos, y marcaron el primer hito de liberación, por así decirlo, o de acceder a que las mujeres tengan mayores derechos en Nigeria. Y eso sirvió de inspiración para otros movimientos, digamos, de mujeres en el continente africano. Claro, pero, o sea, eso fue ya hace muchísimos años, como hace 80 años, y Quería la realidad... Sí, no, de acuerdo, pero la realidad actual es, o sea, es como lo vemos, o sea, es un gobierno que dice 200 niñas y 4 días después, sí, como todo el mundo está hablando, mejor que las salvemos, pues niñas, ¿no? Como si fueran ciudadanas de segunda clase, entonces solo eso ya es como un reflejo de cómo se piensa sobre la mujer en ese país, a mi opinión. Yo creo que hay una diferencia, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay, desde luego, las mujeres son ciudadanos de segunda clase, como en muchas partes. Pero yo creo que en línea general se puede hacer una diferencia entre las mujeres en las partes musulmanas y en las partes no musulmanas. Porque generalmente, o sea, hay siempre una represión. Pero las mujeres, digamos, africanas, no musulmanas, son más visibles en el público, por ejemplo. Son muy presentes en los mercados, tienen actividades económicas, mientras mujeres musulmanas tienen muchísimos más problemas de estar en sus propios pies, de tener un negocio o algo, porque el sitio de la mujer musulmana es tradicionalmente en la casa. Y ahí yo veo una diferencia y imagino que esto puede también influenciar. Por eso esa vídeo de las niñas con el velo completo y que están ahí, crea un choque también, porque esas niñas, aparte que eran niñas que iban a colegio por lo que eran ya un poco de la clase media, pero es también una cosa que choca con la idea de una mujer que normalmente también en Nigeria puede salir de la casa y puede hacer cosas fuera. O sea, las mujeres no musulmanas son parte del público, del espacio público, pero las mujeres musulmanas tienen mucho más restricción con respecto a su apariencia en el espacio público. Yo creo que ahí hay una diferencia también. Sí, hay un estudio también de Naciones Unidas que hace más bien la diferencia entre las mujeres de los sectores rurales y urbanos, y ahí las diferencias son muy grandes. Son muy grandes, o sea, a niveles de alfabetización, de escolaridad, de universidad. Las diferencias son muy grandes, y en Nigeria se da el caso que el sector más rural y más pobre es el norte, que a su vez es musulmán. Entonces hay como varias cuestiones interligadas en ese país, y por eso, digamos, las mujeres del sur tienen más posibilidad, digamos, de avanzar en sus vidas, en sus carreras, que las del norte. Que es una población mayoritariamente cristiana. ¿Tú querías agregar algo? Yo sí, nada más decir algo que yo creo que es este acontecimiento nos expresa no solo una tragedia nacional en Nigeria, sino también el microcosmos de la enorme desigualdad que se plantea no solo desde el islamismo radical, sino desde el islamismo mismo. Ojo, aunque desde luego hay un islamismo más modernizante o moderno que
habita ya en algunos países europeos, que tiene una visión de la mujer distinta, una visión de los niños distinta, pero existen cualquier cantidad de atrocidades contra las mujeres en capitales como Ámsterdam o Londres, ejecutadas por los propios padres con el consentimiento de las madres que están sometidas, a las niñas y a los niños, y sobre todo a las niñas. Entonces esto nos da la idea de lo importante que es el tema, tanto porque pasa en Nigeria como pasa, sino por el hecho de que expresa en el acontecimiento mismo 200 niñas más, muchas más secuestradas, el retraso histórico fundamental que esta visión del islamismo, pero también quizá, y este es un debate de civilizaciones que en algún momento Huntington planteó, ¿no?, cuando habló del Clash of Civilizations, que nos provoca la necesidad de poner en orden la relación con esa diferencia, con el diferente y con la otredad. Y esto es lo que yo creo que ese nivel de intolerancia, que se da por razones políticas en el contexto nigeriano, pero también se da por otro tipo de razones en otros contextos mucho más tolerantes, como el occidental, debe de llegar a fin. Y yo creo que eso me parece que la cadena pues, que Twitter inició a través de las redes sociales nos ha dado una lección interesante al respecto, muy importante, para empezar sociológicamente a pensar en el asunto, políticamente a pensar en el asunto, culturalmente a pensar en el asunto en otra dimensión y con otros derroteros, para poder hacer que esto no vuelva a ocurrir, para poder coadyuvar a que haya una agenda de riesgo. Por ejemplo, el Estado nigeriano no tiene agenda de riesgo con respecto a este grupo, y los otros africanos tampoco, con respecto a los riesgos potenciales que supone la emergencia de células radicales como estas. Y yo creo que esa agenda de riesgo internacional o esa agenda de riesgo regional es fundamental, que incluye el tema de los derechos de las mujeres, el tema de los derechos humanos, y esto me parece que probablemente pone de relieve la necesidad de rediscutir el asunto, y como lo estamos haciendo aquí de alguna manera, como tú bien lo dijiste, y hacer una avanzada que permita poder ilustrar más a la gente y a nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, yo les tengo que, estamos nuevamente ya al final, casi sin darnos cuenta se nos acaba el programa. Yo les quiero agradecer la presencia, el aporte a este programa, y parece que todos estamos de acuerdo en que pedimos de que realmente devuelvan a estas chicas. Esperemos que esta campaña tenga éxito, que se cree mayor conciencia y que no se repita este tipo de cosas, no solo en África, sino que en cualquier otra parte del mundo. Me despido nuevamente cordialmente de ustedes. Si tienen, ya saben que pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias a nuestra página web. Escríbanos a cuadriga@dw.de. Hasta la próxima. Pásenlo bien.